El cañón de plasma llevaba exactamente 47 segundos apuntando a la cabeza del comandante Cal cuando el barón Borak empezó a reír. «Destruiste toda mi flota, humano», dijo Borak, su voz con esos matices melodiosos que hacían que su especie sonara como si estuvieran siempre a punto de romper a cantar. «Convertiste mis fortalezas orbitales en chatarra, hiciste que mis ejércitos se rindieran en 17 mundos diferentes». La risa del alienígena se hizo más fuerte, más musical, más inquietante. «Por esto, te debo una recompensa». Cal mantuvo las manos firmes, con la mirada fija en las 6 pupilas del varón, que se dilataban y contraían de forma independiente. A su alrededor, la sala del trono zumbaba con los suaves susurros de los cortesanos que acababan de ver cómo su poderío militar se desmoronaba bajo la potencia de fuego de la coalición. La guerra había terminado. Todos lo sabían. Pero Borak seguía sonriendo. «No estoy aquí por recompensas», dijo Cal. «Solo por los términos de la rendición». «Oh, pero insisto». Borak hizo un gesto y 2 guardias arrastraron algo. No, no era algo, era alguien. Una joven, con la piel azul pálida como un cielo de invierno y el pelo carmesí cayéndole como sangre sobre los hombros. Sus movimientos eran extraños. Demasiado laxos, sin fuerza, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. «Mi hija, Etus», dijo Borak. «Considérala un regalo». Los guardias la dejaron caer a los pies de Cal. Golpeó el suelo cristalino con un sonido como de cristales rotos. Pero sus ojos, de un ámbar brillante, seguían cada movimiento en la sala. Eran la única parte de ella que parecía viva. «La plaga carmesí se la llevó hace 5 años», continuó Borak, su voz melodiosa ahora con notas de pura malicia. «Seccionó todas las vías neuronales por debajo de su cuello. Puede ver, oír, pensar. Oh, cómo piensa. Pero no puede moverse, no puede hablar, ni siquiera puede parpadear a voluntad. La compañera perfecta para un destructor de mundos». Los cortesanos estallaron de nuevo en esa risa armónica. Pero Cal estaba estudiando el rostro de la mujer. Había inteligencia allí, ardiendo detrás de esos ojos ámbar. Inteligencia y algo más. Esperanza, desesperación. No podía decirlo con certeza, pero algo en su expresión hizo que sus siguientes palabras fueran inevitables. «Acepto». La risa se apagó. Los 6 ojos de Borak se abrieron de par en par al mismo tiempo. «¿Qué tú qué?» «Acepto la responsabilidad por ella». Cal se arrodilló y levantó con cuidado a Etus del suelo. Era más ligera de lo esperado, como si la plaga hubiera mermado no solo su control muscular, sino su propia sustancia. Ahora está bajo la protección de la coalición. «Es propiedad rota», chilló Borak, su voz musical quebrándose en notas discordantes. «Requiere sondas de alimentación, gestión de residuos, supervisión médica constante. Morirá en cuestión de semanas sin cuidados especializados. Entonces, será mejor que aprenda a dárselos», dijo Cal, y salió de la sala del trono cargando a una mujer que ni siquiera podía darle las gracias. 3 días después, a bordo de la fragata médica ascendente, la doctora Sarachen explicaba por qué la esperanza era algo peligroso. «Las vías neuronales están completamente seccionadas», dijo, manipulando el escáner cerebral holográfico con una eficiencia bien practicada. La plaga no solo dañó las conexiones, las disolvió como ácido corroyendo un cable de cobre. Resaltó las áreas afectadas en rojo, y la pantalla parecía una galaxia desangrándose. No existe tratamiento conocido para este nivel de daño. Cal estudió el escáner, notando cómo los ojos de Etus seguían la conversación a pesar de que yacía inmóvil en la cama médica. Pero su actividad cerebral es normal. Más que normal, es hiperactiva, de hecho. Las víctimas de la plaga permanecen plenamente conscientes durante toda la progresión. Experimentan cada momento de su parálisis con total lucidez. La voz de la doctora Chen tenía el peso de alguien que había dado demasiadas malas noticias. Se considera una de las enfermedades más crueles del espacio conocido. ¿Puedes entendernos?, le preguntó Cal directamente a Etus. Su ojo izquierdo se cerró una vez, deliberadamente. La doctora Chen dio un paso atrás. Eso,
Eso no aparece en ninguna de la bibliografía. Las víctimas de la plaga pierden todo el control motor voluntario en el primer mes. Una vez para sí, dos para no, continuó Cal. 2 parpadeos deliberados. 3 veces para no lo sé. Un parpadeo. Imposible, susurró la doctora Chen, y de inmediato comenzó a realizar nuevos escáneres. O la progresión de la enfermedad fue diferente en su caso, o qué. O ha estado consciente y alerta durante 5 años sin forma de comunicarse, y acaba de desarrollar su propio método de interacción. Las manos de la doctora Chen se movían rápidamente sobre sus instrumentos. ¿Te das cuenta de lo que eso implica sobre su resiliencia psicológica? Durante la semana siguiente, establecieron un sistema de comunicación usando movimientos oculares y pantallas holográficas. Era terriblemente lento, pero funcionaba. Etus podía deletrear palabras letra por letra, expresando pensamientos que habían estado atrapados en su cabeza durante media década. Su primer mensaje completo fue: la plaga no fue natural. El segundo fue: mi padre la creó. Y el tercero: sé dónde escondió la investigación. La doctora Chen se sentó pesadamente. Guerra biológica. Estaba experimentando con su propia gente. Más que eso, dijo Cal, leyendo el siguiente mensaje que Etus deletreaba trabajosamente. Dice que hay otros. Instalaciones ocultas, miles de víctimas de la plaga mantenidas con vida para fines de investigación. Eso es, comenzó la doctora Chen, pero se detuvo. Eso es un crimen contra seres conscientes a una escala que justificaría la intervención de la coalición. ¿Dónde?, le preguntó Cal a Etus. Su respuesta llegó lentamente. Estación Forja Minera. Sector prohibido. Coordenadas en mi memoria. El sector prohibido se había ganado su nombre por una buena razón. Anomalías gravitacionales que podían destrozar naves, tormentas de radiación que freían los componentes electrónicos y sistemas de defensa automáticos que quedaban de guerras libradas antes de que los humanos descubrieran el fuego. Era donde las diversas civilizaciones de la galaxia abandonaban sus experimentos más peligrosos, esperando que permanecieran enterrados para siempre. Es un suicidio, dijo la doctora Chen mientras revisaba sus opciones. Incluso si llegamos a la estación, no hay garantía de que la investigación esté intacta o de que sirva de algo. Pero existe una posibilidad. Una posibilidad, sí, pero los riesgos. Iré solo, decidió Cal. No tiene sentido arriesgar más vidas de las necesarias. Los movimientos oculares de Etus se volvieron frenéticos. No. Necesitas doctora. Necesitas a mí. Conozco el diseño de la estación. Estás paralizada, señaló Cal con delicadeza. Recuerdo todo. Cada pasillo, cada laboratorio, cada protocolo de seguridad. Padre solía llevarme allí antes de la plaga. Su siguiente mensaje llegó más rápido, como si la urgencia pudiera superar las limitaciones físicas de su método de comunicación. Hay otros allí ahora. Todavía vivos. Todavía esperando. La doctora Chen miró los datos de navegación que habían extraído de los recuerdos de Etus. Tardaríamos 2 semanas en llegar al sector prohibido. 2 semanas de peligro constante, volando a través de un espacio que intenta activamente matarnos. ¿Y si lo logramos? Si lo logramos, podríamos encontrar una investigación que podría ayudar no solo a Etus, sino a miles de otras víctimas de la plaga en toda la galaxia. Entonces vamos. El viaje a la estación Forja Minera fue todo lo que habían temido y peor. Perdieron la propulsión principal 2 veces, lo que obligó a la doctora Chen a arrastrarse por los tubos de acceso con un traje de radiación mientras las cizallas gravitacionales intentaban destrozar la nave. El ordenador de navegación falló al tercer día, dejándolos dependientes de los recuerdos de Etus y de la navegación a estima a través de una región del espacio que cambiaba sus reglas sin previo aviso. Pero la peor parte era ver crecer la frustración de Etus día a día. Aquí había alguien con un conocimiento detallado de su destino, una comprensión íntima de los peligros que enfrentaban, ideas estratégicas que podrían salvarles la vida, y su único medio de comunicación era parpadear ante letras en una pantalla. Esto está llevando demasiado tiempo,
murmuró la doctora Chen en el 8º día, mientras Etus deletreaba lentamente una advertencia sobre drones de defensa automáticos. Para cuando termine de explicar la amenaza, podríamos estar ya muertos. Estoy en ello, dijo Cal. Había estado estudiando los sistemas de comunicación de la nave, buscando formas de acelerar sus interacciones. ¿Y si evitamos por completo la interfaz visual? Una conexión neuronal directa. Imposible con su nivel de daño nervioso. Cualquier interfaz necesitaría vías motoras funcionales para traducir pensamientos en señales. Pero Etus parpadeaba rápidamente. No vías motoras. Vías sensoriales aún intactas. Podría recibir señales directamente. La doctora Chen frunció el ceño. Estás hablando de tecnología experimental, interfaces cerebro-computadora que no se han probado en víctimas de la plaga. El riesgo de más daño neuronal es aceptable, terminó Etus a través de su código de parpadeos. Las modificaciones del equipo por sí solas llevarían días. Hazlo, ordenó Cal. Necesitamos toda la ventaja que podamos conseguir. La estación Forja Minera flotaba en la sombra gravitacional de una estrella de neutrones, con el casco marcado por la radiación cósmica, pero estructuralmente intacta. A medida que se acercaban, los sistemas automáticos comenzaron a activarse. Armas antiguas rastreaban su nave con precisión mecánica. La red de defensa se está activando, informó la doctora Chen. Múltiples fijaciones de objetivos. Están cargando las armas. Etus, ahora conectada a los sistemas de la nave a través de una interfaz neuronal improvisada, habló por primera vez en 5 años. Su voz salió por los altavoces, sintetizada, pero inconfundiblemente suya. Transmitiendo códigos de anulación ahora. Autorización Borak 77 Alpha. Las armas se apagaron. Las abrazaderas de atraque se extendieron desde el eje central de la estación. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien estuvo aquí?, preguntó Cal mientras se ponían los trajes para abordar. Los registros de la estación muestran 3 años desde la última transferencia de personal, respondió Etus a través de los altavoces. Los sistemas automatizados han estado manteniendo el soporte vital y las operaciones de investigación. Los pasillos de Forja Minera eran un estudio de horror estéril. Laboratorios se alineaban a ambos lados del pasaje principal, sus paredes transparentes revelando equipos que ninguna junta de revisión médica ética habría aprobado. En algunas salas, podían ver camas médicas vacías con sistemas de sujeción diseñados más para la contención que para la comodidad. Pero fueron los laboratorios ocupados los que les cortaron la respiración. Dios santo, susurró la doctora Chen. Decenas de cápsulas médicas se alineaban en las paredes, cada una conteniendo a una víctima de la plaga en diversas etapas de la enfermedad. Algunos conservaban un movimiento parcial, otros estaban completamente paralizados como lo había estado Etus. Todos estaban conscientes, sus ojos seguían a los recién llegados con expresiones de esperanza desesperada. Han estado aquí durante años, dijo Etus, su voz sintetizada cargada de emoción. Sujetos de prueba para tratamientos experimentales que Borak nunca tuvo la intención de usar para una curación real. ¿Cuántos? Este es solo un laboratorio. Hay 17 más solo en este nivel. C. Los nanobots están alcanzando las ubicaciones objetivo, informó mientras las diminutas máquinas se extendían por el sistema nervioso de Etus, comenzando la construcción de puentes entre el tejido cerebral y las vías de la médula espinal. Durante las primeras 12 horas, no ocurrió nada visible. Etus yacía inmóvil mientras robots microscópicos construían conexiones que la evolución biológica nunca había imaginado. Pero entonces, lentamente, sus dedos comenzaron a contraerse. Movimiento voluntario en las manos, anunció la doctora Chen, incapaz de ocultar la emoción en su voz. Los puentes neuronales están transmitiendo con éxito las señales motoras. A la hora 15, Etus podía flexionar los brazos. A la hora 17, estaba sentada por sus propios medios. Cuando el procedimiento finalmente terminó, se puso de pie y caminó por el laboratorio con unas piernas que no se habían movido en 5 años. ¿Cómo te sientes?, preguntó Cal. Etus sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. Como si hubiera vuelto a nacer.
Pero su éxito fue interrumpido por alarmas de proximidad que resonaban por toda la estación. Naves aproximándose, informó Cal desde el centro de mando. 6 naves, configuración militar, sin transmitir códigos de identificación. Guardia Sombría, dijo Etus, su expresión endureciéndose. La unidad de asesinato personal de mi padre. Deben haber estado monitoreando la estación en busca de actividad. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen? 15 minutos, quizá menos. ¿Podemos defender la estación? No contra la Guardia Sombría. Son soldados mejorados con equipo de grado militar. Etus se movió hacia los sistemas de control del laboratorio con la gracia fluida de alguien que redescubre la alegría del movimiento físico. Pero no saben que he sido curada. Esperan encontrar a una inválida indefensa. ¿Cuál es el plan? Primero liberaremos a las otras víctimas de la plaga. Darles el mismo tratamiento que yo recibí. Las manos de Etus volaron sobre los controles, activando sistemas médicos automatizados en toda la estación. Si vamos a luchar, más vale que luchemos con un ejército. Las siguientes 6 horas fueron una carrera frenética contra el tiempo. Los sistemas automatizados comenzaron a administrar tratamientos de puente neuronal a cada víctima de la plaga en la instalación mientras la doctora Chen supervisaba los procedimientos de forma remota. No todos funcionaron. Algunos pacientes habían estado paralizados demasiado tiempo. Otros tenían complicaciones que hacían que los nanobots fueran ineficaces. Pero suficientes tuvieron éxito como para marcar la diferencia. Cuando la Guardia Sombría finalmente rompió las defensas de la estación, encontraron algo que no esperaban. Docenas de antiguas víctimas de la plaga moviéndose con la coordinación mejorada que proporcionaba la tecnología de puente neuronal. No eran solo pacientes curados. Eran personas cuyas capacidades habían sido aumentadas más allá de los límites biológicos normales. La batalla que siguió fue rápida y decisiva. Mejorados por nanobots que podían procesar información sensorial a velocidades sobrehumanas, las antiguas víctimas de la plaga se movieron como una unidad coordinada. Conocían cada pasillo de la estación, cada escondite, cada ventaja táctica. Y lo que es más importante, luchaban por su libertad tras años de encarcelamiento. Imposible, jadeó el líder de la Guardia Sombría mientras era arrollado por personas que había esperado encontrar indefensas y paralizadas. Las víctimas de la plaga están muertas. Los informes lo confirmaron. Los informes mintieron, dijo Etus, de pie sobre él con la tranquila dignidad de alguien que había superado lo imposible. Como todo lo demás que mi padre te dijo. Con la Guardia Sombría derrotada, se enfrentaron a un nuevo problema. ¿Qué hacer con cientos de víctimas de la plaga recién liberadas que no tenían a dónde ir? No pueden volver a sus antiguas vidas, señaló la doctora Chen. Oficialmente, llevan años muertas. Sus familias han seguido adelante. Sus posesiones han sido redistribuidas. Sus identidades legales han sido borradas. Entonces les daremos nuevas vidas, dijo Cal. Nuevas identidades, un nuevo propósito. ¿Haciendo qué? Etus sonrió. Cazando el resto de las instalaciones ocultas de mi padre. Encontrando a otras víctimas de la plaga que todavía están atrapadas. Llevando la tecnología de puente neuronal a cada rincón de la galaxia donde se necesite. La liberación de la estación Forja Minera envió ondas de choque por todo el espacio conocido. La revelación de que el Barón Borak había estado realizando experimentos médicos ilegales en su propia gente desencadenó investigaciones que derribaron todo su gobierno. Las fuerzas de la coalición se movilizaron rápidamente para localizar y liberar otras instalaciones ocultas, encontrando a miles de víctimas de la plaga más que habían sido dadas por muertas. Pero la verdadera revolución estaba en la propia tecnología. Los nanobots de puente neuronal demostraron ser útiles para mucho más que el tratamiento de la plaga. Lesiones de la médula espinal que habían paralizado a víctimas de accidentes durante años podían ser sorteadas con vías nerviosas artificiales. El daño cerebral por derrames o traumas podía ser redirigido usando conexiones neuronales alternativas. Incluso las condiciones genéticas que afectaban la función motora podían ser compensadas con la nanotecnología adecuada. Ya no estamos solo tratando una enfermedad, observó la doctora
Chen mientras revisaba solicitudes de instalaciones médicas de toda la galaxia. Estamos cambiando fundamentalmente cómo la medicina aborda el daño neuronal. La nave que construyeron para su nueva misión no se parecía a nada en la flota de la coalición. Segundas Oportunidades fue diseñada específicamente para operaciones médicas en territorio peligroso, equipada con instalaciones de fabricación que podían producir nanobots de puente neuronal en el lugar. Su tripulación consistía enteramente en antiguas víctimas de la plaga cuyas capacidades mejoradas los hacían ideales para operaciones de rescate. Su primera misión importante los llevó a las colonias penitenciarias del sistema Arcturus, donde los disidentes políticos eran mantenidos en condiciones diseñadas para quebrar sus espíritus. Muchos habían estado allí tanto tiempo que habían perdido la esperanza de volver a ver la libertad. Estamos aquí para ofrecerles una elección, anunció Etus mientras entraban en la principal instalación de detención. Quedarse aquí y aceptar las limitaciones que otros les han impuesto, o venir con nosotros y descubrir de lo que son realmente capaces. La respuesta fue abrumadora, no solo por parte de los prisioneros políticos, sino también de los guardias que tenían órdenes de mantenerlos confinados. Muchos del personal de la instalación estaban tan atrapados como los reclusos, forzados a desempeñar roles que odiaban por necesidad económica o presión familiar. ¿Nos están ofreciendo mejoras?, preguntó un guardia con escepticismo. ¿Aumentos militares para hacernos mejores soldados? Les ofrecemos la oportunidad de convertirse en lo que elijan ser, respondió Etus. Las capacidades mejoradas no se tratan de convertirlos en una mejor arma. Se trata de eliminar las barreras que les impiden alcanzar su máximo potencial. Su segunda misión los llevó a los mundos fábrica del sistema Sigma Draconis, donde trabajadores con discapacidades eran explotados en peligrosas operaciones industriales. Las corporaciones que dirigían estas instalaciones afirmaban que estaban proporcionando oportunidades de empleo para personas que no podían encontrar trabajo en otro lugar. Sabemos que no somos normales, dijo Marcus Webb, un humano cuyo daño cerebral por un accidente industrial le había dejado con graves problemas de control motor. La compañía nos mantiene porque trabajamos por salarios más bajos. Lo normal está sobrevalorado, le dijo Etus mientras la doctora Chen preparaba el procedimiento de puente neuronal. Lo que importa es lo que puedes lograr cuando se eliminan las limitaciones. La transformación fue dramática. Trabajadores que habían luchado con funciones motoras básicas se encontraron capaces de realizar tareas de precisión que superaban las habilidades humanas normales. Y lo que es más importante, descubrieron que tenían opciones. Podían quedarse y exigir mejores condiciones de trabajo, o irse y encontrar un empleo que respetara sus capacidades mejoradas. La noticia de su trabajo se extendió más rápido de lo que los canales de comunicación oficiales podían seguir. Las redes de noticias independientes comenzaron a cubrir sus misiones, transmitiendo historias de transformación y liberación que inspiraron movimientos similares en toda la galaxia. Las escuelas de medicina comenzaron a enseñar técnicas de puente neuronal. Las políticas corporativas fueron reescritas para acomodar a los trabajadores mejorados. Y lo más significativo, la propia definición de discapacidad comenzó a cambiar. Ya no solo estamos ayudando a individuos, observó Cal mientras revisaban informes de docenas de mundos donde se estaba implementando la tecnología de puente neuronal. Estamos cambiando cómo civilizaciones enteras piensan sobre el potencial humano. La resistencia provino de fuentes predecibles. Corporaciones médicas que se beneficiaban del tratamiento a largo plazo de condiciones incurables presentaron demandas alegando que la tecnología de puente neuronal era insegura y no probada. Organizaciones militares argumentaron que el acceso civil a la tecnología de mejora planteaba riesgos para la seguridad nacional. Movimientos políticos conservadores declararon que el aumento artificial era antinatural y moralmente incorrecto. Pero la tecnología era demasiado revolucionaria para ser suprimida y los resultados demasiado dramáticos para ser ignorados. Cada tratamiento exitoso creaba nuevos defensores que compartían sus experiencias con otros. Cada misión de liberación generaba imágenes que contradecían las afirmaciones oficiales sobre los peligros de la mejora. Ahora nos llaman terroristas, informó la doctora Chen después de monitorear las noticias de varios mundos importantes.
acusados de desestabilizar los protocolos médicos establecidos y socavar el orden social. Bien, respondió Etus con satisfacción. La revolución nunca es cómoda para quienes se benefician del status quo. La verdadera prueba llegó cuando el barón Borak escapó de prisión. La noticia les llegó a través de canales encriptados, brecha de máxima seguridad, múltiples bajas entre la fuerza de guardia, sin rastro de cómo se logró la fuga. Los informes de inteligencia sugerían ayuda interna y un respaldo financiero significativo. No solo está escapando, dijo Etus mientras analizaba la situación táctica. Está reuniendo aliados para una contrarrevolución. Facciones conservadoras que ven la tecnología de puente neuronal como una amenaza a las estructuras de poder existentes. ¿Cuál es su objetivo? Probar que la mejora conduce al caos y la destrucción. Mostrarle a la galaxia que personas como yo somos aberraciones peligrosas que necesitan ser controladas o eliminadas. La confrontación llegó antes de lo esperado. Las fuerzas de Borak atacaron el centro de tratamiento de puente neuronal en Nueva Ginebra, tomando a cientos de pacientes y miembros del personal como rehenes. La demanda de rescate era simple: Etus a cambio de las vidas de todos en la instalación. Obviamente es una trampa, dijo la doctora Chen mientras revisaban las opciones tácticas desde la órbita. Sabe que vendrás por ellos, y está preparado para tus capacidades mejoradas. Claro que es una trampa, pero ¿qué otra opción tengo? Entramos juntos. Asalto militar completo, fuerza abrumadora. No. Etus revisó su equipo, no armas, sino escáneres médicos y dispositivos de interfaz neuronal que podían coordinarse con los nanobots en su torrente sanguíneo. Esto es más que una simple misión de rescate. Se trata de demostrar que la mejora no nos convierte en monstruos. La instalación donde Borak esperaba era una fortaleza de su propio diseño, con una arquitectura optimizada para operaciones defensivas. Mientras Etus se acercaba, podía sentir los sistemas automáticos escaneándola, tratando de identificar sus capacidades mejoradas y desarrollar contramedidas. Dentro, encontró a su padre esperando en lo que una vez fue el principal centro de tratamiento. Estaba de pie, rodeado de rehenes, su forma ahora aumentada con biotecnología que llevaba las capacidades de su especie más allá de sus límites naturales. Los años desde su fuga no habían sido en vano. Se había mejorado a sí mismo específicamente para contrarrestar las ventajas que proporcionaba la tecnología de puente neuronal. Hija, dijo, su voz melodiosa ahora con frecuencias armónicas que intentaban perturbar las vías neuronales artificiales. Has causado un inconveniente considerable. Padre, veo que sigues intentando controlar a la gente a través del miedo. El control es el orden natural. Algunos seres están destinados a liderar, otros a seguir. Tu tecnología perturba ese equilibrio, crea una falsa igualdad donde no debería existir. Lo único falso aquí es tu creencia de que el valor se determina por la herencia biológica. La lucha que siguió fue tanto filosófica como física. Cada movimiento representaba visiones contrapuestas de en que podrían convertirse los seres conscientes. Borak luchaba por preservar las jerarquías tradicionales donde la mejora era un privilegio de la élite. Etus luchaba por el principio de que todos merecían la oportunidad de trascender sus limitaciones. Pero fueron los rehenes quienes finalmente decidieron el resultado. Mientras la batalla se desarrollaba a su alrededor, comenzaron a trabajar juntos para liberarse de sus ataduras. Pacientes con vías neuronales mejoradas coordinaron sus esfuerzos con una precisión que parecía telepática. Miembros del personal usaron sus conocimientos médicos para desactivar los sistemas de seguridad y abrir rutas de escape. ¿Lo ves?, dijo Etus, mientras humanos y alienígenas trabajaban juntos con capacidades que trascendían sus limitaciones biológicas originales. La mejora no crea amos y esclavos, crea cooperación. Borak miró la escena que se desarrollaba a su alrededor, su visión del mundo desmoronándose ante una evidencia que no podía negar. Los seres mejorados estaban eligiendo ayudarse mutuamente en lugar de establecer su dominio. Las capacidades artificiales se estaban utilizando para crear en lugar de destruir. Esto no puede ser correcto, susurró. El poder debe crear jerarquía. Es el orden natural. Es una posibilidad, respondió Etus con suavidad, pero no la única,
y ciertamente no la mejor. La transmisión de la crisis de rehenes llegó a todos los rincones del espacio conocido en cuestión de horas. Las cadenas de noticias lo habían captado todo: la batalla entre padre e hija, la cooperación espontánea de los rehenes, el momento en que la filosofía de Borak se derrumbó bajo el peso de la evidencia. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente cambió la historia. «Atención, Galaxia», dijo Etus, de pie en las ruinas de la fortaleza de su padre mientras los equipos de emergencia ayudaban a los rehenes liberados. «Mi nombre es Etus y hace 5 años fui entregada como una cosa rota, una broma cruel, una carga que nadie quería. Hoy estoy aquí no como la hija de mi padre, sino como la prueba de que nadie merece ser descartado». Las cámaras la mostraban claramente, erguida, moviéndose con gracia fluida, hablando con la confianza de alguien que había superado lo imposible. Detrás de ella, los antiguos rehenes se ayudaban mutuamente a ponerse a salvo. Sus capacidades mejoradas les permitían realizar tareas que habrían sido imposibles para seres no aumentados. La tecnología de puente neuronal no se trata solo de tratar una enfermedad, continuó. Se trata de reconocer que cada conciencia tiene un potencial ilimitado. Cada ser al que le han dicho que está roto, que no vale nada o que no tiene remedio, merece saber que la transformación es posible. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las instalaciones médicas de toda la galaxia informaron de aumentos masivos en las solicitudes de tratamiento. Los gobiernos que habían restringido la tecnología de puente neuronal se encontraron enfrentando la presión pública para reconsiderar sus políticas. Y lo más significativo, la transmisión había llegado a comunidades aisladas y poblaciones olvidadas que nunca habían sabido que había ayuda disponible. «Señal del borde exterior», informó la doctora Chen mientras monitoreaban las redes de comunicación. Una colonia minera que ha estado aislada del apoyo médico durante décadas. Tienen más de 300 trabajadores con diversas formas de daño neuronal por accidentes industriales. «Traza un rumbo», ordenó Etus. «Es hora de expandir nuestro alcance». La colonia minera de Kepler's Edge existía en la frontera entre el espacio cartografiado y lo desconocido. Sus habitantes eran predominantemente humanos y especies casi humanas que habían llegado en busca de oportunidades en los cinturones de asteroides, pero solo encontraron explotación y peligro. Los accidentes industriales eran comunes, los protocolos de seguridad mínimos y la atención médica prácticamente inexistente. «Llevamos años enviando llamadas de socorro», dijo la administradora de la colonia, Elena Vázquez, mientras segundas oportunidades atracaba en su hábitat central. «La sede corporativa sigue prometiendo enviar suministros médicos, pero nunca llegan. Hemos tenido gente paralizada, con daño cerebral o peor por accidentes mineros, y todo lo que podemos hacer es mantenerlos cómodos mientras esperan la muerte». «Muéstrenos», dijo Etus simplemente. El ala médica de la colonia era un desgarrador testimonio de la negligencia industrial. Docenas de trabajadores yacían en camas de hospital improvisadas. Sus lesiones iban desde daños en la médula espinal hasta lesiones cerebrales traumáticas. A todos se les había dicho que sus condiciones eran permanentes, que deberían estar agradecidos por el soporte vital básico. «Este hombre es Jonas», dijo Elena, señalando a un humano de mediana edad cuyos ojos seguían sus movimientos, pero cuyo cuerpo permanecía completamente inmóvil. Quedó atrapado en un derrumbe hace 6 meses. Vértebras aplastadas. El médico de la compañía dijo que nunca volvería a caminar, pero ni siquiera podemos permitirnos enviarlo a un centro médico adecuado. Etus se arrodilló junto a la cama de Jonas, estudiando su rostro. Como en sus propios años de parálisis, podía ver la inteligencia ardiendo detrás de unos ojos que se habían convertido en la única ventana a una conciencia atrapada. «¿Puedes entenderme?», preguntó. Jonas parpadeó una vez. Una vez para sí, 2 para no. 2 parpadeos. 3 veces para no lo sé. Un parpadeo. «Vamos a ayudarte», dijo Etus, su voz con la certeza de alguien que había convertido lo imposible en rutina. «A todos ustedes». Las siguientes 72 horas transformaron Kepler's Edge de un lugar de desesperación a un testimonio del poder de la determinación y la tecnología avanzada. La doctora Chen trabajó sin descanso administrando tratamientos de puente neuronal a cada paciente que podía beneficiarse de ellos.
El propio personal médico de la colonia ayudó, aprendiendo los procedimientos para poder seguir ayudando a otros después de que segundas oportunidades partiera. Puedo sentir mis piernas, susurró Jonas mientras los nanobots completaban su trabajo. Era la primera vez que hablaba en 6 meses. Realmente están respondiendo a mis pensamientos. Pero la verdadera revelación llegó cuando los mineros mejorados volvieron al trabajo. Sus puentes neuronales no solo restauraron la función normal, proporcionaron capacidades que excedían los parámetros humanos básicos. Tiempos de reacción que podían evitar situaciones peligrosas antes de que se desarrollaran, coordinación que permitía un trabajo de precisión en entornos peligrosos, mejoras sensoriales que podían detectar debilidades estructurales o fugas de gas antes de que se volvieran críticas. La productividad ha aumentado un 300%, informó Elena una semana después de que comenzaran los tratamientos. Pero lo más importante es que no hemos tenido ni un solo accidente grave. Los trabajadores mejorados pueden sentir y evitar peligros que antes los habrían herido o matado. La noticia de Kepler Sech se extendió por las comunidades del borde exterior. Colonias aisladas, asentamientos fronterizos y operaciones mineras que habían sido ignoradas por las grandes corporaciones de repente se encontraron conectadas a una red de apoyo mutuo. Los trabajadores mejorados compartían sus conocimientos a través de vastas distancias, coordinando esfuerzos y recursos de formas que nunca antes habían sido posibles. Ya no solo estamos tratando a individuos, observó Cal mientras revisaban informes de docenas de operaciones en el borde exterior. Estamos creando una civilización donde la mejora es la norma en lugar de la excepción. Las implicaciones eran asombrosas. Las comunidades mejoradas eran más productivas, más seguras y más colaborativas que sus contrapartes no aumentadas. Desarrollaron nuevas tecnologías más rápido, resolvieron problemas de manera más eficiente y crearon estructuras sociales basadas en la cooperación en lugar de la competencia. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Las megacorporaciones que se beneficiaban de la explotación de los trabajadores fronterizos no estaban contentas de ver a su fuerza laboral volverse independiente y empoderada. Las organizaciones militares se preocuparon por las implicaciones estratégicas de poblaciones enteras con capacidades mejoradas. Y lo más ominoso, varios gobiernos comenzaron a discutir la necesidad de una regulación de la mejora para mantener la estabilidad social. Tienen miedo, dijo Etus mientras revisaba informes de inteligencia sobre la legislación propuesta. Las poblaciones mejoradas son más difíciles de controlar, más difíciles de explotar. Hacen preguntas incómodas y exigen un mejor trato. ¿Cuál es nuestra respuesta? Acelerar el cronograma. Llevar la tecnología de puente neuronal a tantas personas como sea posible antes de que puedan detenernos. La operación que llamaron Cascada fue la intervención médica más ambiciosa de la historia galáctica. Equipos de segundas oportunidades se dispersaron por el espacio conocido, apuntando a poblaciones aisladas, oprimidas u olvidadas por la civilización principal. Cada tratamiento exitoso creaba nuevos defensores que ayudaban a difundir aún más la tecnología. En el mundo prisión de Tartarus 3, mejoraron a disidentes políticos que habían sido sentenciados a cadena perpetua por oponerse a regímenes autoritarios. Los prisioneros mejorados no intentaron escapar. En cambio, comenzaron a organizar programas educativos que desafiaban los cimientos mismos de los sistemas que los habían condenado. En el planeta devastado por la guerra de Sigma Reticuli, trataron a refugiados cuyas heridas los habían dejado incapaces de trabajar o cuidar de sí mismos. Los refugiados mejorados se convirtieron en líderes comunitarios, organizando esfuerzos de socorro y proyectos de reconstrucción que superaron cualquier cosa que los programas de ayuda gubernamental hubieran logrado. En los agromundos corporativos del sistema Vegas, mejoraron en secreto a trabajadores contratados cuyas deudas perpetuas los habían atrapado. Los trabajadores mejorados comenzaron a coordinarse entre múltiples instalaciones, compartiendo información sobre sus derechos y organizando acciones colectivas que las corporaciones no pudieron ignorar. Cada éxito generaba más solicitudes de ayuda. Emergencias médicas que antes se consideraban sin esperanza se convirtieron en tratamientos de rutina. Poblaciones que habían sido descartadas como permanentemente discapacitadas descubrieron que no solo podían recuperarse, sino superar sus capacidades originales.
Cascada está funcionando más allá de nuestras proyecciones más optimistas, informó la doctora Chen después de 6 meses de operaciones. Hemos realizado más de 10.000 procedimientos de puente neuronal en 47 sistemas estelares. La tecnología se está extendiendo exponencialmente a medida que las poblaciones mejoradas enseñan a otras. Pero su éxito no había pasado desapercibido para aquellos que preferían el status quo. Transmisión de emergencia del comando de la coalición, anunció Cal mientras se preparaban para partir a su próxima misión. Se nos ordena regresar para un interrogatorio inmediato. El mensaje era breve y oficial. Preséntense en la base estelar Aurora en un plazo de 72 horas para una revisión de cumplimiento normativo. El incumplimiento resultará en la clasificación como operación médica clandestina. No es un interrogatorio, dijo Etus después de analizar la comunicación. Es una orden de arresto. Quieren cerrarnos antes de que podamos difundir más la tecnología de puente neuronal. Podríamos huir, sugirió la doctora Chen, quedarnos en el borde exterior, seguir operando fuera de su jurisdicción. Y abandonar a todos los que necesitan nuestra ayuda en el espacio de la coalición. No. Etus se puso de pie, sus reflejos mejorados le permitían proyectar un aura de calma y confianza que se había convertido en su sello distintivo. Si quieren una confrontación, se la daremos, pero será en nuestros términos. La base estelar Aurora era una de las principales instalaciones de investigación médica de la coalición, hogar de los laboratorios más avanzados y del establishment médico más conservador del espacio conocido. A medida que segundas oportunidades se acercaba a la enorme estación, podían ver otras naves ya atracadas, representantes de corporaciones médicas, funcionarios gubernamentales y observadores militares que habían venido a presenciar lo que muchos esperaban que fuera el fin de la revolución del puente neuronal. Aquí el almirante Harrison, llegó la comunicación mientras solicitaban permiso para atracar. Doctora Chen, comandante Cal y Etus. Deben presentarse directamente en la sala de conferencias 7 a su llegada. Sin demoras, sin desvíos. La sala de conferencias estaba abarrotada de funcionarios que habían estado esperando para confrontar al equipo médico renegado que había estado alterando los protocolos establecidos en toda la galaxia. Representantes de la Junta Médica se sentaban junto a ejecutivos corporativos y oficiales de inteligencia militar, todos unidos en su determinación de contener lo que veían como un precedente peligroso. Esta audiencia determinará si la tecnología de puente neuronal representa un avance médico legítimo o una amenaza para la estabilidad galáctica, anunció el presidente de la Junta, el Dr. Marcus Kellerman. Tenemos informes de procedimientos médicos no autorizados, violación de los protocolos de seguridad establecidos y elusión deliberada de la supervisión regulatoria. Nosotros tenemos informes de vidas salvadas y personas curadas, respondió Etus con calma. Miles de individuos a los que se les dijo que nunca caminarían, nunca trabajarían, nunca contribuirían a la sociedad, y que ahora viven vidas productivas. Vidas que han sido mejoradas artificialmente más allá de los parámetros normales, continuó el Dr. Kellerman, creando poblaciones con capacidades que exceden las especificaciones básicas. Las implicaciones sociales por sí solas son exactamente lo que esperarías cuando le das a la gente la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, interrumpió Etus. Las poblaciones mejoradas son más productivas, más colaborativas, más innovadoras. Resuelven problemas en lugar de crearlos. También plantean riesgos de seguridad, intervino la general Patricia Stone de la inteligencia de la coalición. Individuos mejorados con tiempos de reacción avanzados, capacidades sensoriales mejoradas y habilidades de comunicación coordinadas representan una amenaza de inteligencia. ¿Cómo monitoreamos a poblaciones que pueden pensar más rápido que nuestros sistemas de vigilancia? De la misma manera que se monitorea a cualquier población libre, respetando sus derechos y ganándose su cooperación en lugar de tratar de controlarlos a través del miedo. La audiencia continuó durante horas mientras los funcionarios presentaban pruebas de violaciones regulatorias y experimentación médica no autorizada, pero fue el testimonio de los propios individuos mejorados lo que finalmente cambió el tono de los procedimientos. Marcus Webb, de las fábricas de Sigma Draconis, se presentó ante la Junta con la tranquila dignidad de alguien que había superado obstáculos imposibles.
Antes del tratamiento de puente neuronal, se me consideraba una carga, dijo. El daño cerebral de un accidente industrial me hacía inempleable, excepto para los trabajos más peligrosos y peor pagados. Ahora superviso protocolos de seguridad que han reducido las tasas de accidentes en un 95%. Contribuyo en lugar de consumir. Jonas de Kepler's apareció a través de un enlace holográfico, de pie en el centro de mando de la colonia minera, rodeado de pantallas que mostraban estadísticas de productividad y seguridad que superaban cualquier cosa que los gerentes corporativos hubieran logrado. La mejora no me hizo sobrehumano, dijo. Me hizo humano de nuevo. Me devolvió el derecho a elegir mi propio futuro. Uno tras otro, los individuos mejorados testificaron sobre sus experiencias. Antiguas víctimas de la plaga que se habían convertido en investigadores médicos, trabajadores paralizados que habían vuelto a un empleo productivo, prisioneros políticos que se habían convertido en líderes comunitarios. Cada historia era un testimonio del poder transformador de la tecnología aplicada con compasión en lugar de control. Pero fueron los niños quienes realmente silenciaron a los críticos. Sara Susurrabasio tenía 12 años cuando Etus la conoció en la instalación de procesamiento cuántico. Ahora, con 15 y sirviendo como especialista en comunicaciones de segundas oportunidades, se presentó ante la junta con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que su cerebro neurodivergente era una limitación en lugar de un don. Están debatiendo si la mejora es segura, dijo, su voz con la claridad que provenía de nunca haber aprendido a dudar de su propio valor. Pero, ¿qué hay de la seguridad de dejar a la gente atrapada en limitaciones que pueden superarse? ¿Qué hay de la seguridad de decirles a los niños que están rotos cuando podrían ser extraordinarios? El silencio que siguió fue profundo. Allí estaba una joven cuyo autismo había sido visto como una discapacidad hasta que la tecnología de puente neuronal reveló que era una forma de mejora cognitiva que le permitía procesar información de maneras que superaban las capacidades humanas normales. La pregunta, dijo Etus mientras se levantaba para dirigirse a la junta por última vez, no es si debemos regular la tecnología de puente neuronal. Es si tenemos el derecho de negársela a cualquiera que pueda beneficiarse. Cada día que retrasamos es otro día que alguien pasa creyendo que está roto sin remedio. La votación fue más reñida de lo que nadie había esperado. Las corporaciones médicas presionaron por una regulación estricta que limitaría el acceso a instalaciones aprobadas. Los representantes militares abogaron por su clasificación como tecnología restringida. Pero el testimonio de los individuos mejorados había sembrado la duda donde había habido certeza. Al final, fue el almirante Harrison quien emitió el voto decisivo. He pasado 30 años en el servicio militar, dijo mientras la junta se preparaba para tomar su decisión. He visto lo que sucede cuando la tecnología de mejora se restringe a la élite. Crea desigualdad, resentimiento, en última instancia, conflicto. Pero también he visto lo que sucede cuando se pone a disposición de todos los que la necesitan. Crea oportunidades. El fallo final estableció la tecnología de puente neuronal como un tratamiento médico reconocido con el derecho a ser administrado por profesionales cualificados en cualquier lugar del espacio de la coalición. Y lo que es más importante, estableció el principio de que la mejora era un derecho médico en lugar de un privilegio, disponible para cualquiera que pudiera beneficiarse, independientemente de su estatus económico o posición política. Ganamos, dijo la doctora Chen mientras se preparaban para dejar la base estelar Aurora. La tecnología de puente neuronal es oficialmente reconocida como medicina legítima. Ganamos la primera batalla, corrigió Etus. Pero la guerra por la aceptación está lejos de terminar. Todavía hay poblaciones que necesitan nuestra ayuda, todavía hay gobiernos que quieren controlar el acceso a la mejora, todavía hay corporaciones que se benefician de mantener a la gente limitada. Mientras Segundas Oportunidades partía para su siguiente misión, una solicitud de las nubes de Magallanes donde una especie entera luchaba con una condición genética que afectaba su sistema nervioso, Etus reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. 10 años atrás, había sido arrojada a los pies de un conquistador como un juguete roto. Una broma cruel destinada a humillar tanto al que la daba como al que la recibía. Hoy,
Se encontraba en el centro de un movimiento galáctico que había cambiado fundamentalmente cómo las civilizaciones pensaban sobre la limitación y el potencial. La transformación no había sido solo física. Al ayudar a otros a superar sus propias barreras, había descubierto que su verdadera fuerza no residía en los nanobots que habían restaurado su movilidad, sino en la determinación de asegurar que nadie más tuviera que sufrir como ella había sufrido. Señal del borde exterior, informó Sara mientras saltaban al hiperespacio. Otra colonia minera solicitando asistencia. Tienen informes de un nuevo tipo de lesión industrial que está afectando las vías neuronales de los trabajadores. Cambio de rumbo aprobado, respondió Etus sin dudarlo. Alguien necesita ayuda, y eso es lo que hacemos. La galaxia era vasta y siempre habría más barreras que superar, más limitaciones que trascender, más pruebas de que lo imposible era simplemente otra palabra para lo aún no intentado. Y en algún lugar de la oscuridad cósmica, una mujer que una vez fue considerada inútil estaba ayudando a otros a descubrir que eran los autores de sus propias magníficas historias. La leyenda continuó creciendo con cada vida que tocaban, cada barrera que superaban, cada momento en que alguien descubría que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. De las profundidades de la parálisis había surgido no solo la curación, sino la revolución. De una broma cruel había emergido la esperanza para toda una galaxia. Y al final, esa fue la mayor transformación de todas. No los nanobots que habían restaurado su cuerpo, sino la comprensión de que cada ser llevaba dentro el poder de trascender cualquier limitación, superar cualquier obstáculo y convertirse en algo más grande de lo que nadie había creído posible. 20 años después, mientras segundas oportunidades se preparaba para lo que sería la última misión de Etus, ella estaba de pie en la cubierta de observación, contemplando los colores arremolinados de la nebulosa de Aurora. Se dirigían a una especie recién descubierta, los Vortani, irónicamente, compartían el nombre de su padre, cuya civilización entera se enfrentaba a la extinción por una plaga neurológica similar a la que una vez la había atrapado a ella. Irónico, ¿no es así?, dijo Cal, uniéndose a ella en el ventanal. Su cabello ahora era gris, con líneas marcando un rostro que había visto más transformación que cualquier humano en la historia. Empezamos con una mujer paralizada y ahora estamos a punto de salvar a una especie entera. Etus sonrió, su reflejo en el aluminio transparente mostrando a alguien que se había convertido en leyenda hecha carne. Los nanobots en su sistema habían evolucionado a lo largo de las décadas, haciendo sus capacidades casi divinas. Pero fue su humanidad lo que la había hecho inmortal en la memoria de la galaxia. Mi padre pensó que estaba regalando una propiedad rota, dijo suavemente. En cambio, le dio a la galaxia la prueba de que no existe tal cosa como algo sin valor. Cada conciencia importa. Cada ser tiene potencial. Cada limitación es solo otro problema esperando una solución. El mundo natal de los Vortani apareció ante ellos como un ascua moribunda en el espacio. Ciudades que una vez fueron vibrantes ahora yacían oscuras y silenciosas. La plaga había golpeado sin previo aviso, dejando al 90% de la población paralizada en cuestión de semanas. A diferencia de la plaga carmesí que había afectado a individuos, esta arma neurológica había sido diseñada para civilizaciones enteras. Transmisión entrante, anunció Sara, su voz tensa por la preocupación. Es del barón Borak. La pantalla holográfica parpadeó, revelando al padre de Etus, pero no como ella lo recordaba. Su forma estaba retorcida, aumentada con una tecnología que parecía más máquina que biológica. Sus 6 ojos ardían con un fuego artificial, y cuando habló, su voz llevaba las armónicas de la locura. Mi querida hija, dijo, sus tonos musicales ahora discordantes y erróneos. ¿Pensaste que te permitiría extender tu contaminación a otro mundo más? La plaga Vortani fue mi obra maestra final, un arma que no puede ser curada por tus primitivos nanobots. Se supone que estás muerto, dijo Cal, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. La muerte es para aquellos que aceptan limitaciones, replicó Borak. Yo he trascendido tales debilidades. Los Vortani servirán como prueba de que la mejora solo conduce a la corrupción y al caos. Cuando mueran, la galaxia finalmente entenderá que algunos seres están destinados a permanecer rotos. La transmisión se cortó,
pero las alarmas de proximidad comenzaron a chillar de inmediato. 3 naves masivas se desocultaron alrededor de segundas oportunidades, naves de diseño desconocido que irradiaban la misma firma de energía retorcida que el cuerpo transformado de Borak. No solo está vivo, dijo la doctora Chen, estudiando las lecturas del escáner. Se ha convertido en algo completamente diferente. Esas naves están impulsadas por conciencias esclavizadas. Está usando las mentes de sus propios seguidores como computadoras biológicas. Etu sintió algo que no había experimentado en décadas. Miedo. No por ella misma, sino por los millones de seres paralizados en el planeta de abajo que contaban con ella para salvarlos. Su padre había pasado 20 años preparándose para este momento, creando una trampa que destruiría todo lo que ella había construido. ¿Podemos luchar contra ellos?, preguntó Cal. No de forma convencional. Esas naves existen parcialmente fuera del espaciotiempo normal. Nuestras armas no serán efectivas. Etus se movió hacia el centro de mando, su conciencia mejorada ya calculando posibilidades a velocidades sobrehumanas. Pero podría haber otra manera. Comenzó a interactuar directamente con los sistemas de la nave, sus puentes neuronales conectándose no solo con segundas oportunidades, sino con toda la red de individuos mejorados a través de la galaxia. Por primera vez en 2 décadas, se extendió a través de las conexiones cuánticas que unían a cada persona que había recibido la tecnología de puente neuronal. A través del espacio conocido, los seres mejorados sintieron su llamada. Antiguas víctimas de la plaga, trabajadores liberados, refugiados transformados. Todos ellos conectados a través de los nanobots que les habían dado una nueva vida. Ya no eran solo individuos. Eran parte de algo más grande, una conciencia colectiva que abarcaba sistemas estelares. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la doctora Chen mientras el cuerpo de Etus comenzaba a brillar con una energía interna. Algo que mi padre nunca entendió, respondió Etus, su voz ahora con armónicas que hablaban directamente al nivel cuántico de la realidad. La mejora no se trata del poder individual. Se trata de la conexión, la unidad, la fuerza que proviene de seres que eligen ayudarse mutuamente en lugar de dominarlos. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra en la historia registrada. Las naves de Borak atacaron con armas que doblaban el propio espacio-tiempo, intentando destrozar segundas oportunidades a nivel molecular. Pero Etus contraatacó con algo más poderoso que la tecnología, la voluntad combinada de cada conciencia mejorada en la galaxia. A través de sus puentes neuronales, canalizó la determinación de millones, la esperanza de antiguos prisioneros, el coraje de trabajadores paralizados que habían aprendido a caminar de nuevo, los sueños de niños a los que les habían dicho que estaban rotos pero descubrieron que eran extraordinarios. Todo ello fluyó a través de ella, transformándola de un solo individuo en la encarnación viviente de la transformación galáctica. «Imposible», gritó Borak mientras sus armas no lograban penetrar el campo cuántico que rodeaba a segundas oportunidades. «Eres un solo ser. Yo tengo el poder de millones de esclavos. Tú tienes esclavos», replicó Etus, su conciencia operando ahora en niveles que trascendían la realidad física. «Yo tengo amigos». Se extendió a través del propio espacio, tocando las mentes esclavizadas que impulsaban las naves de su padre. Donde él había usado la fuerza y la dominación, ella ofreció elección y libertad. Una por una, las conciencias aprisionadas comenzaron a liberarse de sus jaulas tecnológicas, eligiendo la liberación sobre la servidumbre. Las naves comenzaron a desmoronarse a medida que sus sistemas informáticos biológicos optaron por apagarse en lugar de seguir sirviendo a un amo que los veía como propiedad. El último grito de rabia de Borak resonó a través de múltiples dimensiones mientras su forma retorcida era arrastrada al vacío cuántico que había intentado manipular. «Se acabó», dijo Cal mientras la última de las naves hostiles desaparecía en un espaciotiempo colapsado. «No», respondió Etus, su atención ya volcada en el planeta de abajo. «Acaba de empezar». La cura para la plaga Vortani tardó 3 días en desarrollarse y 3 semanas en desplegarse por su mundo natal. Pero a diferencia de misiones anteriores, esta fue diferente. Los nanobots que introdujeron no solo restauraron la función neuronal, crearon algo sin precedentes,
Una red de conciencia a nivel de especie que permitió a los Vortani compartir pensamientos, emociones y experiencias directamente. No solo los curamos, observó la doctora Chen mientras veían cómo las primeras ciudades Vortani volvían a la vida. Les dimos un don que supera cualquier cosa que hayamos logrado antes. De pie en la bahía médica, viendo a los pacientes Vortani recuperados dar sus primeros pasos en meses, Etu sintió la profunda satisfacción que proviene del trabajo cumplido. Había comenzado como una broma cruel, una cosa rota desechada por alguien que no podía ver su valor. Ahora se erigía como la prueba de que cada ser llevaba dentro las semillas de la transformación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara. ¿A dónde vamos después? Etus miró las estrellas, viendo no luces distantes, sino posibilidades aún por explorar. A todas partes, dijo simplemente. La galaxia es vasta. La conciencia es infinita, y siempre habrá alguien que necesite descubrir que es más fuerte de lo que cree. Mientras segundas oportunidades se preparaba para partir, un pequeño niño Vortani se acercó a Etus con los pasos inseguros de alguien que todavía está aprendiendo a confiar en su cuerpo recién restaurado. Gracias, dijo el niño en un estándar vacilante. Por mostrarnos que no estábamos rotos. Nunca estuvisteis rotos, respondió Etus, arrodillándose para mirar al niño a los ojos. Solo estabais esperando que alguien os diera la llave. Y con esa verdad resonando en los corazones de miles de millones en toda la galaxia, navegaron hacia la siguiente estrella, el siguiente mundo, el siguiente ser que necesitaba aprender que ninguna jaula era permanente, ninguna limitación absoluta y ninguna conciencia carecía de un valor infinito. Si esta historia ha despertado el potencial que llevas dentro, dale a me gusta y suscríbete para seguir explorando futuros donde ninguna limitación es absoluta. Tu apoyo nos ayuda a contar más historias de transformación.